Lo que tal el día de hoy vamos a explicar algunos conceptos claves sobre el diseño de base de datos. ¿Para qué sirve la base de datos? Sirve para evitar redundancia. Antiguamente, pues, como en una hoja de papel podemos anotar nombres, precios y demás información, pero podemos ver que en algunos casos hay redundancia al repetir el nombre, al repetir la empresa, ¿no? Entonces, la base de datos sirve para optimizar ello. Eh, También sirve para evitar los recursos escasos, en el sentido de que las bases de datos pues fueron o aparecieron hace muchos años y ya hace la década de los 60, más o menos. Entonces, en estos años no se tenía la infraestructura, ni los recursos, ni las memorias suficientes para almacenar gran capacidad de información. Y aparte, como podemos ver en la siguiente, eran muy costosos y también eran escasos. No todos podían acceder a ellos, aún así tenían dinero. Y también pues esta base de datos sirve para tener un rendimiento óptimo al hacer consultas y solamente utilizar los espacios necesarios para agregar cierta información, tenemos un rendimiento óptimo. Y la base de datos es escalable porque nos permite crecer con el tiempo, ¿no? Tenemos aquí también otro ejemplo de las bases de datos distribuidas. Tenemos un ejemplo de que yo soy un usuario, estoy recibiendo un salario y pues me registran y me inscriben en Miraflores y asignan mi salario. Y en ese mismo instante yo, pues ellos me están registrando y en la tarde pues yo voy a otro distrito que es en este caso Los Olivos y pues puedo directamente desde Los Olivos ir a un cajero cercano y retirar mi sueldo. Antiguamente no se podía hacer eso porque las bases de datos, eh, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, si a mí me asignaran un salario en Miraflores, tenía que regresar exactamente a ese distrito para poder retirar mi sueldo. Y la base de datos distribuida vienen a solucionar eso. Tenemos los tipos de base de datos que tenemos, por ejemplo, una base de datos relacional, que actualmente se utiliza en Perú, y tenemos una base de datos jerárquica, que aquí en Perú se hizo intentos de utilizar, pero todavía no se ha logrado tener mucho éxito. En el extranjero, pues sí se utiliza la base de datos jerárquica y también tenemos la base de datos no relacionales. Y los tipos de programas que podemos manejar, pues eh, eh, tenemos Access y los programas, los sistemas de gestores de base de datos. Realmente, pues tenemos a Oracle, tenemos a SQL Server, tenemos a DB2, que lo utilizan, o de la empresa IBM, que lo utilizan pues el Banco de la Nación, el Continental. Eh, También las bases de datos se les conoce como servidores porque tienen una red, como comentaba aquí, tienen una red que pueden conectar, conectarnos. También se puede acceder a la base de datos de forma externa, ¿no? Y por eso se les conoce como servidores. Pues seguimos con la teoría de base de datos. Un dato es la característica de algo. Tenemos un ejemplo que puede ser el stock, precio, costo. Tenemos el valor, que es una cadena de caracteres o números enteros, ejemplo del número 15. La información, pues, son datos importantes o relevantes, puede ser un ejemplo para una empresa, ¿no? Un ejemplo, si es una bodega, podría ser una información relevante del stock de un producto que sea fin. También entendemos que el dato no es lo mismo que información. Entendemos que el dato es una información que no se ha procesado. En cambio, información es es algo que ya pues ha sido procesado y pues pertenece es valioso para una empresa. Por ejemplo, si tenemos un dato que es, justamente usted tiene en mis manos, vamos a ver la pantalla, pues yo tengo en mis manos un lapicero, pues este lapicero tiene un nombre, tiene un código de barras. Si yo solamente pongo código de barras del lapicero, no tendría, solamente sería un dato, pero para una empresa, en este caso podría ser fábrica usted,
el código de barras sí es importante, porque ya es una información relevante para este tipo de negocio. Muchas gracias.